¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén sintonizando en este momento. Mi nombre es Abner Huerta, soy consultor de negocios para Beacon Inteligencia y Estrategia de Negocios. Quizá algunos de ustedes ya nos han escuchado en nuestros webcasts que transmitimos mes a mes, pero en esta ocasión tenemos este video en el cual tenemos a un invitado especial, quien les voy a introducir en este momento. Les presento al señor Javier Ramírez, quien es director de alianzas y canales estratégicos de SAS para Centroamérica y el Caribe. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante que está en este momento en boca de todo el mundo, especialmente en el área de negocios, porque es algo que está apoyando a las organizaciones a tomar mejores decisiones y al mismo tiempo a predecir, que es algo que realmente estamos esperando que ahora las empresas puedan dar ese salto hacia allá. Pero antes de eso, Javier, me gustaría que para quienes no conozcan quién es SAS, nos comentes un poquito quién es SAS. Bueno, gracias por lo de invitado especial, me alegra tu introducción. SAS es una empresa privada de software fundada en el 1976, basada en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Como te dije, es una empresa privada que tiene mucha historia, este año cumplimos 40 años, de exclusivamente enfocarnos en la parte analítica, estadística, predictiva. Empezó con un proyecto universitario del fundador de la empresa, James Goodnight, y se ha desarrollado en soluciones que abarcan desde retail hasta banca, hasta seguros, hasta riesgo, hasta fraude, hasta manejo de datos y así sucesivamente todo tipo de aplicaciones estadísticas y financieras. Muy interesante. Y únicamente para agregando lo que nos comentaba Javier, si escuchamos algunos datos estadísticos sobre SAS, podemos ver que tiene más de 149 países en los que está en este momento hay instalaciones de SAS. Dentro de ellos hay de más de 80,000 instalaciones solo en el área de negocios. Aparte que también hay proyectos en el área de gobierno y en universidades. Y de acuerdo con la Fortune Global 500, SAS está en 91 empresas de 100 que están en el top 100 de esas empresas. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre eso? Es correcto. Yo creo que sobre todo en los últimos 10 años, 15 años, dada las crisis mundiales, la abundancia de información, las empresas grandes y ahora las medianas y pequeñas han invertido en soluciones analíticas predictivas. Y obviamente las empresas que típicamente manejan más datos, que son las empresas financieras, las empresas de telecomunicaciones y en cierta manera los retails y el gobierno, están más interesados en conocer a su cliente, en conocer su negocio a fondo y no simplemente adivinar, hacer proyecciones al azar, sino hacer proyecciones científicas para ajustar sus números y prever qué puede pasar en el mercado. Qué muy interesante. Estamos hablando ya de predicciones. Algo muy interesante, y esto es algo que en un libro que se conoce como Driven Data, habla sobre que en este momento las empresas empiezan a tener mucha información. Tenemos empresas que tienen un largo recorrido a través de los años, con los cuales han generado bodegas de datos, los cuales empiezan a crecer. Y ahí tenemos una riqueza increíble que podemos explotar. Y de aquí es donde empiezan a nacer lo que se conoce como Big Data. Hablemos, Javier, ¿nos puedes hablar un poquito sobre SAS y Big Data? ¿Cómo entran estos dos en juego? Sí, te doy una analogía, por ejemplo, en la época industrial de desarrollo de la industria. Por ejemplo, el petróleo era el oro negro, ¿no? Era donde se generaba toda la riqueza. Hoy en día, en la época de la información digital, el oro está en la información, en los datos que tienes, no solamente estructurados, sino no estructurados. O sea, no solamente que tienes ordenados en tu empresa, en lo que llaman data warehouse, data marts o centros de datos, sino también en datos no estructurados que pueden ser parte de la empresa, que la empresa tenga acceso o fuera de la empresa. Por ejemplo, en medios sociales como Facebook, Twitter, miles de aplicaciones de servicios. Por ejemplo, tú estás conectado ahorita con tu iPad al internet, yo estoy conectado al mío, tengo mi teléfono, tú tienes el tuyo, mucha gente tiene su Apple iPhone en el que va entrando información y eventualmente la información va a seguir replicándose y duplicándose y triplicándose porque van a entrar más devices, más objetos con lo que llaman el Internet of Things, o sea, el Internet de las cosas, que es la recopilación de información, por ejemplo, de tu carro, de tu lavadora, de tu secadora, de tu microondas, de control de seguridad de la casa. Todo eso genera información y todo eso se convierte en lo que llaman Big Data. Hago un paréntesis porque Big Data tiene varias definiciones dependiendo de con quién hables. En realidad, Big Data es
para la empresa o para tu empresa es cuál es el tipo de datos que necesito para poder manejar mi empresa de una manera eficaz y tomar decisiones correctas. Puede ser que sea información estructurada solamente o puede incluir estructurada y no estructurada. El hecho es que muchas organizaciones han desarrollado datos, han crecido, digamos, orgánicamente dentro de la empresa, pero no de una manera organizada. Entonces terminas con silos de información. Finanzas tiene una serie de información, tipo de información. Mercadeo tiene otra, los productos se denominan de cierta manera en mercadeo, de otra manera en finanzas, y el homologar esa divergencia de nomenclatura es un reto en sí, y esa es la parte estructurada. Ahora, cuando hablas de la parte no estructurada, por ejemplo, Facebook tiene datos en una base de datos que se llama Hadoop. Es algo nuevo que no es estructurado y por eso pueden utilizar argumentos como videos, como fotos, comentarios, etcétera, todo en un ambiente distribuido. Entonces, esa es una riqueza adicional que puedes, por ejemplo, saber qué te está diciendo con acceso a esa información y complementarla con la información interna de tus clientes. Puedes saber qué está diciendo la gente de tu empresa o de tu compañía y tomar medidas preventivas, porque a veces hay quejas que no te enteras porque no hay manera de que no entraron dentro de tu sistema, dentro de tu ecosistema, dentro de tu pared de datos, sino que la información está afuera. Alguien que haya puesto una crítica muy mala de tu empresa en Facebook y eso se reproduce viralmente y si no te enteras de eso, no puedes actuar. Entonces, Big Data es la recopilación de toda esta información que sea de uso para la empresa. Claro, y es muy interesante lo que nos cuentas, Javier, sobre cómo la información ahora está al alcance de todos, en el sentido también, todos estamos conectados a algún dispositivo, entonces las empresas también pueden ir a analizar esa información. Y como bien nos mencionabas, todo esto esto ya vale oro. Vale oro y oro que realmente, con el cual podemos tomar decisiones. ¿Cómo SAS apoya esas decisiones en el análisis? Porque me imagino que esto ya tiene mucho que ver con análisis también de las redes sociales. Sí, ¿Cómo apoya SAS? Digamos que depende del nivel de madurez de la empresa, porque tampoco se puede dar un salto astronómico de empezar de cero a terminar a ir a la luna de un día para otro. Cuando te digo el nivel de madurez, depende también de qué tan estructurados están tus datos. Por eso SAS ve el mundo de una manera, lo estoy simplificando un poquito, pero son 3 capas. Una capa de manejo de datos, una capa analítica, predictiva o de proyecciones y una capa de visualización. Las 3 son importantes porque la de datos te permite organizar tus datos de manera de que sean homólogos, que sean limpios, que la calidad de datos esté, digamos, de una manera metodológica aplicada en la empresa para tener una sola visión de la empresa. La parte analítica que te permite hacer el análisis financiero, el análisis de proyecciones o predictivo, como que mencionabas anteriormente, de minería de datos. Y la parte de visualización, que es entregárselo a las masas. No todo el mundo es un data scientist, a pesar de que ahora se está democratizando más lo que es la palabra de data scientist hacia lo que se llama citizen data scientist, que ya va a llegar a las manos de cualquier persona, cualquier analista de la empresa, el poder ver en su iPad o en su teléfono los indicadores de medida de performance, de desempeño de la empresa. Entonces la parte de visualización es muy importante porque tiene que ser rápida, eficaz para poder tomar decisiones. De nada vale tener esta mina de oro, en el caso de petróleo, por ejemplo, que tengas terrenos de 10.000 hectáreas con petróleo para botar, pero no lo puedes explotar. Entonces, la idea de SAS es dar de principio a fin las herramientas para no solamente sacar los datos, manejarlos, manipularlos, analizarlos, hacer la minería de datos y la parte predictiva y la visualización de los mismos de una manera rápida y eficaz. Ahora, esto nos ha llevado a verticales y a soluciones medidas para las diferentes industrias, porque no todos tienen la misma necesidad. Por ejemplo, las 4 vertientes de SAS son la parte de manejo de datos, como ya lo mencioné, la parte de inteligencia de clientes, la parte de visualización y la parte de fraude y riesgo. El fraude y riesgo es muy específico, por ejemplo, es muy diferente el fraude que se comete en las aseguradoras que el fraude que se comete en los bancos o el lavado de dinero, por ejemplo. Son algoritmos diferentes, son necesidades diferentes, se necesitan un manejo diferente y SAS ha acumulado esos productos en soluciones preempaquetadas que permiten tener una implementación y resultados más rápidos. Y todo esto al final lo podemos analizar con todas las herramientas de visualización. Exactamente. Y también para hacer la distribución. Algo muy interesante quiero que veamos, que mencionaba Javier, es sobre cómo SAS incorpora todas y cada una de las herramientas necesarias para poder hacer
un correcto análisis, una correcta interpretación de resultados y al mismo tiempo poderlos mostrar de alguna manera, por qué no decirlo, agradable a la vista también, como lo sería SAS Visual Analytics, que tiene una interfase muy agradable a la vista, inclusive en algunos dispositivos, ya las tabletas que ahora están de moda, pero SAS nos da desde lo que es la extracción, el procesamiento de la información, toda la parte de calidad de datos, analizar la información, que es por el caso de los bancos, muchas veces no se tiene el concepto de cliente único. Entonces, ahorita acá justo quería que habláramos un poquito del tema de la calidad de datos, porque podemos tener mucha información, Correcto. pero la información puede no tener calidad. ¿Cómo SAS nos apoya en la calidad de datos? Sí, ese es el viejo dilema de garbage in, garbage out. Metes basura, sacas basura. Entonces, lo primero es que damos estas herramientas que tienen muchísimos años digamos, no solamente la experiencia de los servicios profesionales, sino de utilizar en la industria bancaria y la industria de aseguradoras y sector público, que permiten con lo que llaman fuzzy intelligence, inteligencia fuzzy, hacer algoritmos que determinan si el nombre, por ejemplo, Abner Huerta es la misma persona que Abner H. Huerta, o Abner Huertas o Abner Huerta Jr., y toma la recopilación de datos, digamos, adjuntos a tu récord, a tu registro, como es la dirección, la edad, etcétera, etcétera, y lo consolida en un solo registro que te da la sugerencia y te dice, este es el verdadero Abner Huertas. Entonces, en un caso que no tengas este tipo de herramientas, puedes pensar que estás lidiando con 5 personas, No, pero en realidad es una sola persona, ejemplo, o una sola persona, o puede ser junior y senior, ¿no? Un ejemplo de esto es un condado en Kentucky, creo que es en Estados Unidos, hace unos años, que en la declaración de impuestos, en la emisión de impuestos catastrales, creo que le dicen, ¿no? de los hogares. De los hogares, justo. Pusieron una persona que trabajaba en el registro de impuestos puso un cero de más en una vivienda. Entonces, una vivienda valía 40,000, valía 40,000 y le pusieron 400,000. Fue un error pequeño, pero no se agarró a tiempo. Obviamente que lo identificó fue la persona que le llegó a la cuenta por $400,000. Por el pago del impuesto de una vivienda de $400,000. Sin embargo, para el momento en que eso ocurrió, ya había pasado ese monto por el proceso interno del condado hacia presupuesto y había un surplus de $360,000. Se había asignado un programa para niños especiales, etcétera, etcétera, de deportes. Entonces, claro, la vergüenza es que después tienen que sacar todo eso porque ese dinero nunca existió. Y eso no existe y eso se puede haber evitado con una estrategia de calidad de datos. Eso es muy interesante, especialmente si vamos a analizar información. Tenemos que sentirnos seguros de que la información que vamos a utilizar es para hacer proyecciones. Imaginemos que vamos a hacer una proyección y en realidad tenemos 5 clientes y el sistema nos dice que tenemos 10. Exactamente. Nos daría algunos datos, digamos, incoherentes y que no nos darían una certeza para la toma de decisiones. Hablemos un poquito sobre Visual Analytics. Okay. Me encanta Visual Analytics, especialmente la interfase, pero tiene una característica que lo distingue a otros y es el tema analítico, la parte de la exploración. Pero quiero que nos hables un poquito sobre eso. Sí, mira, la palabra analítica ha sido bastardizada, como digo yo. En cierta manera, todo el mundo dice que es analítico. Hay muchas empresas que son muy buenas, tienen muy buenos despliegues de información, pero no son necesariamente analíticas o predictivas. No te permiten hacer proyecciones a futuro y lo más importante es que no te permiten hacerlo en un tiempo rápido cuando hablamos al principio de Big Data, tienes millones de transacciones y quieres manejarlas de una manera rápida y eficaz. No puedes esperar 2 meses a ver cuál es el mejor producto para venderle a un cliente que te ha comprado fielmente por los últimos 4 meses y le vas a sugerir un producto y no le vas a dar el producto no le vas a mercadear el producto que le corresponde porque lo hiciste demasiado tarde, porque la inteligencia de negocios que tienes se demora 1 mes en producir un reporte. Entonces Visual Analytics maneja todo en memoria, es dinámico. El caso de los cubos, por ejemplo, si recordamos, no sé si eres demasiado joven para esto, pero está el tema de los cubos OLAP, que eran cubos que iban creciendo. De hecho, todavía construí, tuve la oportunidad de construir algunos. Bueno, se vuelven monstruos y al final se vuelven inmanejables. SAS es todo en memoria, todo el proceso es automáticamente procesado y tiene lo que es un cambio de paradigma en lo que son los cubos porque las jerarquías son dinámicas. O sea que tú puedes cambiar, como dicen en inglés, on the fly, de una jerarquía de una dimensión a otra y cambiar la jerarquía.
y eso contribuye muchísimo a poder analizar cualquier información, la puedo ver como una especie de Rubik's Cube, los cubos Rubik's, lo puedo ver por debajo, por delante, por detrás, puedo ver toda y la armar la información estructura como yo la necesite y entender mejor la información. Eso es muy interesante. En el mismo libro de Data Driven, el autor se llama Thomas, dijo una frase muy interesante. Dice, muchas personas dicen, si está dentro de una computadora, es responsabilidad de tecnología. Correcto. Con lo que estamos hablando ahorita nos estamos dando cuenta que esto no es del todo cierto. Tecnología tiene su responsabilidad, pero el uso de los datos, ¿qué nos puedes hablar sobre eso? Sí, mira, hoy en día es la democratización de los datos, en el sentido de que de nada sirve tener, vamos al ejemplo de nuevo del oro, encerrado en la caja fuerte que no lo puedes utilizar, no lo puedes aprovechar, no puedes sacarle provecho a la inversión que tienes. Si tecnología es dueño de los datos y de ninguna manera digo que no tengan incidencia en el proceso del manejo de los datos, ellos son responsables de la gobernabilidad y de que sea todo funcione, que los niveles de servicios sean acordes a la necesidad del negocio, pero el consumo de los clientes tiene que ser, se tiene que llevar hacia un autoconsumo, de que ellos no tengan que depender de un analista de informática para producir un reporte de análisis diferente, de un análisis financiero, un análisis de proyecciones de venta para el año que viene o para el mes que viene, porque el tiempo es oro también, ¿no? Entonces, si no consigues esos reportes a tiempo y no eres autosuficiente, lo que haces es que afectas negativamente a tu empresa. Claro, y como bien dice también cuando podemos ver sobre Visual Analytics, nos dice quien conoce realmente la información y quien sabe lo que desea responder es el experto de negocio. Exactamente, ese es un punto muy, muy importante. Y con esto decimos, tecnología tiene una labor muy importante, es tener a disposición los datos. Se vuelve en un facilitador de la información y en una ayuda que realmente puede ir de mano a mano, por ejemplo, con un financiero, con alguien de mercadeo, para hacer todo este análisis de información. Exactamente. ¿Cómo podríamos cerrar para decirle a las empresas que nos están escuchando ahorita en toda Latinoamérica, cómo SAS puede apoyarlos a tomar mejores decisiones? Mira, la ventaja de SAS, creo yo, y soy fiel creyente de esto, es que no es un sistema cerrado, no es una caja negra. Es un sistema abierto y incluso te permite empezar, lo dije al principio, dependiendo de tu nivel de madurez, empezar por lo más básico, o si estás en un nivel más sofisticado de madurez analítica o de manejo de datos, empezar por lo más avanzado, por ejemplo, tu riesgo reputacional o un análisis de fraude que quieras ver en tu empresa siendo un banco, o por ejemplo, tu retención de clientes para una telefónica. Tengo un ejemplo de un cliente en República Dominicana que hicieron una estrategia de SAS, y hay que tener en cuenta también que no solamente es una estrategia de tecnología o de analítica, es una estrategia cultural, de cambio cultural en la empresa. Hicieron una implementación de lo que llamamos Marketing Automation, que es poder ver cómo hago un cross-sell, upsell, qué producto le vendo yo a Abner que sea el ideal para él. Si me compraste una póliza de seguros de carro, ¿qué te debo vender después? Basándose en mi historial. Exacto, basándote en tu comportamiento. Por ejemplo, mi comportamiento es una viejita de 90 años, tu comportamiento es un muchacho joven que vas a necesitar una casa y necesitas, según tu comportamiento y tu segmentación, este producto siguiente es el que te corresponde. Tuvieron tanto éxito que más bien se inundaron de leads en el call center, en el centro de llamadas, y tuvieron que cambiar el proceso de tomar las llamadas de clientes. O sea que tiene su aspecto positivo, pero hay que también medir el impacto cultural, estar preparados, exactamente. La parte analítica, como dije, es una caja abierta, no es una caja, es un sistema abierto, y puedes empezar por la parte analítica o por la parte de visualización o por la parte de datos. Normalmente se empieza por la parte de datos porque ahí es donde SAS tiene toda la experiencia de muchas implementaciones donde te dicen, a ver, pon tu casa en orden para poder ver cómo catalogar tus productos, tus clientes, etcétera, etcétera. Si la tienes en orden, te ayudamos a poner la parte analítica, la capa analítica, para poder actuar sobre las decisiones que genere, las informaciones que genere la solución. Gracias, Javier. Pues como pueden ver, amigos, SAS tiene a su disposición una gama increíble de herramientas con las cuales podemos apoyarles a tomar mejores decisiones. SAS tiene una frase muy interesante que a mí me gusta mucho, que dice el poder de conocimiento, the power to know.
Y creo que precisamente SAS es eso, nos da el poder del conocimiento, que con el conocimiento podemos tomar mejores decisiones. Nosotros aquí en Beacon también les apoyamos a que tomen esas decisiones de la mano de SAS.